Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. La semana pasada fue una semana difícil, esta semana que comienza pues seguimos con el dolor. La semana pasada falleció nuestro hermano José Alfredo Sánchez, un hombre fuerte, saludable, no se veía o se sabía que tenía ninguna enfermedad. Aparentemente en la mañana estaba durmiendo con sus hijos, su esposa, y decidió pasarse a otra cama y bueno, de ahí no se levantó más. Pido por este medio a todos los que escucharán esta lección que por favor me lleven en oración a la familia Melgar Sánchez. Este sábado que pasó, su servidor hizo el funeral, pero el viernes todavía tenemos que proceder a enterrar el cuerpo de nuestro hermano. Será una despedida momentánea porque creemos que Él descansó en Cristo Jesús y que muy pronto lo volveremos a ver. Pero aquí estamos nosotros sufriendo triste. La iglesia ha quedado realmente compungida y bueno, nos hemos unido, ¿verdad? Con el dolor de estos hermanos tan queridos. Así que les pido que los lleven en oración y también a la iglesia de Surrey, aquí en Canadá. Bueno, llegamos a la lección número 12. Tiene como título Compártelo. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 50 y el versículo número 4. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. En esta lección se nos da una historia en la introducción, una historia aterradora. Creo que esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Sin embargo, el final de esta historia pues da mucho miedo, ¿no? Porque somos responsables de nuestras acciones, sobre todo a aquellos que no conocen al Señor y más por la situación que pasó este pastor. Estaba apurado, quería llegar temprano a la iglesia, se fue manejando a prisa, pero en el camino se le atravesó un carro, lo interceptó. Así que el pastor, pues muy molesto, sacó el puño y le gritaba cosas. No sé qué es lo que vociferaba, dice la historia en esta lección. El problema es que cuando llegó a la iglesia, pues el pastor tenía que dar la escuela sabática, el sermón, estaba llevando una campaña de evangelización en las tardes, repasó a los que estaban en la escuela sabática y se dio cuenta que la persona a la cual había ofendido hacía 20 minutos atrás era parte de la escuela sabática. Luego alguien lo presentó como una visita. Qué cosa más triste y terrible que le pase uno a una situación como esta. Como dije, a cualquiera le puede pasar algo así. Yo me acuerdo, estaba en un lugar donde vendían instrumentos musicales, estábamos comprando una bocina para la iglesia y había una persona de color blanca con los ojos verdes, estaba todo tatuado y entonces yo hice un comentario negativo a mi hijo. Le dije, mira ese muchacho, pobrecito, cómo está todo pintado. Qué pena, hombre. Y bueno, gracias a Dios, él no escuchó nada. No terminó la historia como esta historia aterradora de encontrarse con una persona que hemos ofendido en la iglesia. Eso ha de ser algo muy, muy grave, muy triste. Me imagino que el pastor después le pidió perdón, pero podemos con nuestras acciones hacer que una persona pueda perderse o rechazar el mensaje. Eso sería algo realmente que causaría mucho dolor al Señor Jesús y a nosotros también. Pero bueno, contando con la historia mía,
el joven blanquito con los ojos verdes, resulta ser que hablaba perfectamente español. Cuando nos acercamos donde estaba comprando, lo escuchamos que llamó una persona y era hispano. Quedé aterrado. Le pedí perdón a Dios y entonces comprendí, ¿verdad?, que había que tener mucho cuidado con comentarios que uno hace, porque como aprenderemos en esta lección, mis queridos hermanos, nuestras acciones son importantes para poder llevar el evangelio a otras personas. Aquí en esta lección hay dos pensamientos y es la de predicar la palabra, cumplir la gran misión, compartir el evangelio, pero vamos a estudiar que para poder compartir el evangelio necesitamos primero estar preparados espiritualmente. O sea, en otras palabras, lo que vamos a hablar debe ir acompañado de una vida cristiana. Así que daremos algunas citas, como siempre, del espíritu de profecía y esperamos que tú puedas escucharla desde el comienzo hasta el final. Sin más, nos vamos al día domingo. Pero antes de ir al día domingo, me gustaría leer una cita donde pues queda muy claro lo que yo estoy explicando y lo que explica la lección en cuanto a la influencia que nosotros podemos ejercer sobre las demás personas. Y hay cantidad de citas del espíritu de profecía y la Biblia que habla acerca de esto. Aquí esta cita dice lo siguiente: todos ejercemos una influencia personal y nuestras palabras y acciones dejan una impresión indeleble. Es nuestro deber vivir, no para el yo, sino para el bien de otros, no para ser manejados por nuestros sentimientos, sino para tener en cuenta que nuestra influencia es un poder para el bien o para el mal. O somos una luz que estimula o una tempestad que destruye. Bueno, como dice aquí, mis queridos hermanos, y eso lo repite la sierva de Dios vez tras vez, nuestras palabras tienen poder en los demás. Podemos ser una luz, dice, que estimula o una tempestad que destruye. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que hacemos, porque podría ser que alguien, aún de nuestra propia familia, se alejara del Señor por nuestras malas actitudes, no refrenadas por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, debemos reflejar el carácter de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. El día domingo tiene como título Por testimonio. Y el pasaje que tenemos aquí en esta lección, el principal para este día, es un pasaje muy conocido. Yo lo conozco como las 5T. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como le digo, este pasaje yo lo conozco como las 5T. Toda potestad. El Señor tiene todo el poder. Debemos hacer discípulos en todas las naciones. Debemos bautizarlo en todo el poder del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Debemos enseñarle que guarden todas las cosas que el Señor enseñó, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos predicar? Bueno, aquí dice que lo que el Señor instruyó, que es hacer un discípulo, es enseñarle, ¿verdad?, a que sea seguidor de las enseñanzas. En este caso, yo soy discípulo de Cristo,
tú eres discípulo del Señor, todos somos discípulos de nuestro amado Cristo. Por lo tanto, un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del maestro. Pero la lección nos enfatiza que si hay algo que debemos de nosotros compartir es nuestro testimonio personal. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Y por supuesto, nosotros sabemos que a todos nos ha salvado, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero a lo que se refiere la autora de esta lección es lo que Dios ha hecho personalmente en mi vida. Y para que el Señor realmente obre en nosotros, nosotros necesitamos tener una relación con Él y compartir el Evangelio. A medida que nosotros compartimos el Evangelio, vamos a comenzar a ver milagros, cosas grandes que el Señor hace, personas transformadas por el Espíritu Santo, hogares que estaban a punto de deshacerse, de separarse, que fueron transformados, jóvenes que uno los veía en el camino que conducía a la muerte eterna, predicando la palabra del Señor. Y Dios va haciendo milagros con nuestras vidas. Nosotros mismos vamos cambiando. El Señor nos va transformando y nos va enseñando. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Eso es lo que más convence a las personas. Y veremos en esta lección que se nos dan algunos consejos para que nosotros podamos ponerle en práctica y poder ser ganadores de alma, compartir, llevar a cabo la gran comisión de decirles a otros que Cristo viene pronto y prepararlos para su segunda venida. Debemos hacerlo como con el poder del Espíritu Santo. Aquí en la lección habían dos pasajes. Uno está en Hechos 1:8, donde se nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos llenos del Espíritu Santo testificaron en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice que volvieron todas esas ciudades, ¿verdad? Con el poder de la predicación del Evangelio. Las trastornaron por todas partes. Y luego también se nos citaba Hechos capítulo 4, versículo 13, donde se nos dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No habían ido a ningún seminario, pero habían estado con el maestro de todos los maestros. Y esos hombres que eran reconocidos como personas sin letras, dice, del vulgo, o sea, del común, eran personas ahora que predicaban la palabra con poder. Pero eso no dependía de ellos, ni su inteligencia, ni sabiduría, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros también, para poder predicar la palabra, necesitamos depender menos de nuestra inteligencia, que nosotros pensamos que la tenemos, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, y depender más de el Señor. Ahora, no significa que no debemos estudiar y conocer la palabra, pero podemos conocer, como los judíos, la palabra del Señor, apuntar el centro de la letra en la Biblia y no conocer al dueño de la Biblia. Así es que lo importante es conocer al Señor y su palabra, los dos. No es que debemos conocer uno y el otro no. El Señor nos habla a través de su palabra, pero nos lleva al conocimiento de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, necesitamos el poder de Dios para poder testificar, que obre milagros en nuestra vida, que veamos cómo obran milagros en las demás personas, para seguir testificando, para seguir haciendo discípulos que sigan al Señor. El día lunes tiene como título
sin fuerza, pero con poder. Y aquí en este día se nos enseña cómo Jesús era movido para poder predicar la palabra, sanar, consolar, predicar, enseñar a multitudes. A veces no comía. ¿Y qué es lo que movía a Jesús para poder mantenerse en pie delante de estas multitudes? En la lección claramente, y nosotros lo sabemos, porque nosotros somos el resultado de esa pasión del Señor Jesús, y es el amor que Él tenía por las personas, el amor que siente por ti, el amor que siente por mí, que nunca se rinde de llamarnos, de buscarnos. Entonces nosotros también debemos realizar este trabajo solamente por amor. Y aquí se nos hace una pregunta, una reflexión en este día. Y es si nos ponemos a pensar a veces cuando vemos personas a nuestro alrededor. Hoy hay muchos moles, ¿no? Donde se aglomera muchas personas. Y yo no sé si de verdad te ha pasado, como dice la lección, a mí me ha pasado que miro a las multitudes, a las personas comprando, caminando para aquí, para allá, comiendo, y a veces me pregunto que Cristo está a punto de venir y qué puedo hacer para poder predicar la palabra del Señor. A veces yo siento desesperación. Este es un campo difícil. La conferencia ha hecho estudios aquí. 7 de cada 10 personas son ateos. La gente no tiene interés. Realmente bautizar 5 personas en un año es un reto a veces. En otros lugares, tal vez donde tú estás, se bautizan muchos, se abren iglesias. Aquí es muy difícil y uno siente esa tristeza y se pone a pensar, como dice la lección, que no tenemos fuerza. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. La lección nos dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Necesitamos para predicar la palabra crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que, bueno, no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas aquí. Necesitamos tener el poder de Dios. Necesitamos, como veremos más adelante, la lluvia tardía. Ahora, otra cosa que hablaba en este día la lección es que no podemos obligar a nadie. El Señor Jesús no lo hacía. Nos dice aquí, sin embargo, cuando compartimos a Dios con otros, no debemos tratar de forzarlos a aceptarlo a Él o a la verdad bíblica. La coerción es contraria al carácter de Dios, libre albedrío, ¿verdad? Él no obligó a Adán y a Eva a alejarse del árbol del conocimiento del bien y del mal. No obligó a los antediluvianos a entrar en el arca para salvarse del diluvio. Dice aquí en esta lección de la escuela sabática, ¿verdad? No obligó a los israelitas a permanecer fieles a su pacto con él. Por el contrario, Jesús satisfizo las necesidades de las personas y luego las invitó a seguirlo. Jesús nunca obligó a nadie a ir en pos de él o a aceptar la verdad que proclamaba. Tampoco lo hace ahora. Sin embargo, nunca nos abandona. Mi querido hermano, nuestro trabajo es predicar la palabra del Señor y dejar los resultados al Espíritu del Señor. No debemos desanimarnos. Dios, como dije al principio de esta lección, va a hacer milagros, mi querido hermano. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Puede ser que, así como nosotros que estamos en este campo difícil, a veces intentamos, repartimos volantes, se hacen campañas, intentamos y los resultados son muy pocos. Yo me acuerdo una vez que vino un pastor aquí, un evangelista, y no terminó la campaña.
cuando iba a la mitad y vio que no venían ni los miembros de la iglesia a veces, se desesperó tanto que dijo, yo no puedo seguir, y se fue y dejó todo esto tirado. Aquí realmente se necesita fe, pero Dios tiene un plan para nuestra iglesia. Dios tiene un plan para estas personas. Y mis queridos hermanos, el evangelio será predicado con poder. Corinto era una ciudad con 400,000 esclavos, y Dios le dijo el Espíritu del Señor a Pablo que fuera a Corintio. No tenía muchas ganas de ir porque Corintio parecía que sería una ciudad infructuosa. Sin embargo, de esa ciudad, mis queridos hermanos, habrá muchos que estarán en el cielo por la eternidad. Por lo tanto, donde quiera que estemos nosotros, somos llamados sin fuerza tal vez nuestra, pero con el poder de Dios, mis queridos hermanos, llevaremos adelante esta obra. Además, como ya se mencionó aquí, el resultado es del Señor. Cada uno tendrá que elegir su destino, vida o muerte eterna. Nos vamos entonces al día martes. El día martes tiene como título Consejos para compartir a Jesús. En este día hay algunas preguntas que se nos hacen aquí, ¿verdad? ¿Con quién compartimos el mensaje? ¿Con el cartero, dice aquí? ¿Con el empleado de una tienda? ¿Con alguien que vemos diario en el trabajo? ¿En el lugar donde caminamos para hacer ejercicio? Y se nos dice lo que venimos estudiando, que todos estamos llamados a compartir la palabra del Señor. Aquí se nos da un versículo o varios pasajes de las Escrituras que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 15. Y aquí, para poder compartir la palabra de Dios, nosotros necesitamos estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Bueno, debemos estar bien con nuestros hermanos, con aquellos que nos rodean, tener un testimonio que sea real, hacer las cosas con amor, como ya venimos estudiando. Y aquí este pasaje nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. El autor o la autora de esta lección tiene su libro que ella escribe, que va junto con la lección. Y dice que Pedro estaba pensando en las divisiones que habían en la iglesia. Qué triste es traer nuevas personas, ¿verdad?, para tratar de que conozcan el evangelio cuando hay una iglesia que está dividida, que no todos están en la misma página. Pero aquí Pedro dice, aconsejándonos, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y aquí dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, dice aquí, y dice la palabra del Señor, haga el bien y busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra ellos que hace el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, mis queridos hermanos, con estos consejos que nos da el apóstol San Pablo de estar unidos,
tener un mismo sentir, ser compasivos, bendecir a los que nos maldicen. Dice aquí, no hacer o pagar mal al que nos hace algo malo, sino hacerle el bien, no como el pobre pastor, ¿verdad? Que cuando se le atravesó esta persona que seguramente no lo hizo con mala intención, le enseñó el puño y le tocaba predicar la conferencia, ¿no? Qué cosa tan terrible, qué situación tan vergonzosa que puede causar la pérdida, el rechazamiento del mensaje. Y entonces la autora nos da algunos consejos aquí para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Desarrolla una amistad con las personas. Dice aquí, ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Por nombre, mis queridos hermanos. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias o de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Busca formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de tu iglesia para que pueda experimentar la aceptación de la comunidad eclesial. Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que pueda tener tu nuevo amigo y busca oportunidad para mostrarle cómo la Biblia ofrece consuelo, consejo y orientación para la vida. Llegará un momento, dice, que después de seguir estos consejos, de establecer una amistad con esa persona, entonces podremos ofrecerle a ese joven, a esa muchacha, a ese señor que es nuestro amigo ahora, un estudio bíblico para entonces poder llevarlos al conocimiento de las doctrinas que el Señor enseñó. Y entonces termina diciendo aquí y recalca lo que nos enseña la lección, que para poder predicar tenemos primero que estar preparados espiritualmente. Nuestras acciones deben revelar quiénes somos. La manera en que tratamos a otros habla mucho. No digamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hay veces uno puede perder la paciencia, pero necesitamos buscar al Señor para que nos ayude. Satanás es astuto. Dice aquí, a medida que nuestro carácter es modelado a semejanza del de Dios, santificación se llama esto, viviremos para atraer a las personas a Él. El carácter de Cristo atrae a las personas al conocimiento. Acuérdate, las personas te miran a ti y tú los llevas al Señor, pero para que vayas al Señor, Él tiene que vivir en ti. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si hay alguien, ya estudiamos la lección el trimestre pasado, que amaba a las almas, era el apóstol San Pablo, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, sigamos estos consejos para poder predicar, compartir la palabra. Ya falta poco para que el Señor Jesús venga. Por lo tanto, necesitamos que el Señor nos llene del Espíritu de Dios para poder compartir el Evangelio. Necesitamos, mis queridos hermanos, hacernos un autoexamen y ver cómo está nuestra condición dentro de la iglesia. Ojalá que realmente la iglesia a la que tú asistes sea una iglesia unida. Nosotros, con lo que nos ha pasado, hemos sido una iglesia unida, pero a veces tenemos desavenencias. Pero con lo que nos pasó en la semana pasada, con el descanso de nuestro hermano, realmente hemos visto una iglesia unida. Cuando mi esposa enfermó y todavía sigue enferma, la iglesia se ha unido. Hoy vino una hermana a cuidarla, mañana va a venir otra hermana. Así que realmente la iglesia se ha unido, tiene un mismo sentir y la comunidad puede ver eso. Mis queridos hermanos, una iglesia unida, dice el Señor Jesús, es la prueba de que nosotros estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, espero que yo mismo, ¿verdad? Y tú no podamos tener raíces de amarguras, problemas con nadie, porque para poder predicar la palabra del Señor necesitamos primero crecer en la gracia de Dios y necesitamos primero tener una vida espiritual en Cristo Jesús. Por lo tanto,
arreglemos cualquier problema porque Cristo viene pronto y sigamos estos consejos para ganar muchas almas para el reino celestial. Muy bien, nos vamos al día miércoles. El día miércoles nos habla acerca, o el título es Un hijo errante. En este día la lección nos habla de algo que es común en todas las iglesias, en los hogares. Hijos que han abandonado a nuestro movimiento. Eso es común por todas partes. Las estadísticas son aterradoras. La última que leí hace algunos años atrás decía que casi el 80% de los jóvenes que se gradúan, que van a la universidad, no regresan a la iglesia. Esto produce una tristeza que dura y perdura hasta que pues ellos puedan volver a los caminos, porque sabemos que estar separado del Señor puede, mis queridos hermanos, hacer que esos hijos pierdan la vida eterna, y nadie quiere perder un hijo. Y es el clamor en todos los cultos de oración: orar por los jóvenes, orar por los hijos. Y aquí en este día se nos habla en una forma metafórica de Efraín, de Samaria. Se nos dice que Raquel lloraba. Sin embargo, en este día se nos deja bien claro que Dios está interesado en esos hijos que han abandonado o lo han abandonado a Él. Él quiere su salvación. Y aunque a veces reprendía al pueblo de Israel, Dios realmente tenía planes de bien para ellos. Y nosotros debemos de confiar en el Señor y orar, no dejar de hacerlo, porque el Señor hará todo lo que pueda para que ninguno de sus hijos se pierda. Ahora recordemos, como ya vimos en el día anterior, que Dios no nos obliga, es nuestro deber orar. Aquí en el libro de Oseas capítulo 7 leemos del versículo 1 al 4. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuerza, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Como vemos en estos pasajes, el pueblo de Israel era idólatra, abandonaron al Señor, adúlteros, mentirosos, hacían cosas malas, robaban, o sea, habían violado todos los mandamientos del Señor. Y Dios tuvo que permitir que este pueblo pasara por momentos difíciles. Pero aquí la lección nos dice que Él, a pesar de que el pueblo era así, quería que ellos se salvaran. Y aquí en Jeremías capítulo 31 y versículo 15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Sabemos que este pasaje se aplicó cuando el rey Herodes mandó a matar a los niños. Pero también Dios, a pesar de que dio esta profecía, en el mismo libro, en el versículo 18 y 19, dice: escuchando he oído a Efraín, que es un símbolo de Israel, ¿verdad? Que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé
la afrenta de mi juventud. Muchos, mis queridos hermanos, en esas reprensiones, cuando esos profetas predicaban la palabra en nombre del Señor, muchos fueron salvados, mi querido hermano. Y entonces en el versículo 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. O sea que el pueblo actuaba mal, hacía tantas cosas que avergonzaban a su creador. Sin embargo, Dios estaba dispuesto a perdonarlos y amarlos. Dios no se cansa, no nos abandona. Aquí nos dice, es posible que sintamos gran dolor, frustración y desánimo, o incluso que hablemos negativamente de quienes se han alejado de Dios. Sin embargo, Dios nos recuerda aquí que no deja de acordarse de ellos, que son objeto de su más tierna compasión y anhelo. Desea fervientemente que vuelvan a Él y siente gran misericordia por ellos. Si no, mis queridos hermanos, ni tú y yo existiéramos tampoco. En el libro de Isaías 49:15, que es uno de mis versículos favoritos, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, en mis manos te tengo esculpida. Podemos tener la seguridad, mis queridos hermanos, que si estamos pasando por un dolor de tener hijos que se han ido, el Señor hará todo lo posible para traerlo de vuelta al redil, para que tenga vida eterna, porque también, mis queridos hermanos, son sus hijos, o mejor dicho, Él no tiene nietos, todos somos hijos del Señor. Por lo tanto, debemos de orar por ese hijo errante, por esa hija errante, en medio de la tristeza y la lucha. Así como Israel, podemos ver que a pesar de los pecados, Él los curaba una y otra vez más. El Señor tiene misericordia y tendrá misericordia de aquellos que se han alejado y los hará venir con amor, porque así el Señor con cuerdas de amor, dice, eterna, nos atrae. Y aquí estamos tú y yo por eso, porque Él nos ama y nosotros hemos aceptado ese amor del Señor. Muy bien, nos vamos ahora al día jueves. En este día la lección nos habla de un reto. Cómo hablarle a las personas que se han ido de la iglesia. Pero aquí habla de nuestros hijos. Y mis queridos hermanos, la lección aquí está bien centrada. Los hijos te están viendo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Y aquí claramente se nos dice que lo único que puede atraer una persona que se ha ido de la iglesia, que es familia nuestra, es la forma en que cómo nos comportamos y cómo tratamos. Hay veces, dice aquí, nos desanimamos por las decisiones que ellos toman, por las cosas que hacen. Uno dice, bueno, no hay esperanza. La verdad, en vez de ir adelante, de poner en práctica, si has sido una persona que intentaste de verdad llevarlo al camino del Señor, lo pusiste en la escuela adventista, hacías culto en la mañana y en la tarde, y de repente esos jóvenes crecen y deciden darle la espalda al Señor, y no solo le dan la espalda al Señor, sino que tú los ves que se hunden y se hunden más, que hasta da terror que realmente puedan terminar en una tragedia. Sin embargo, la lección nos dice que lo único que los puede traer de vuelta al redil es tus acciones, cómo los trata en esos momentos difíciles. Si los tratas con amor, ellos están atentos, ellos conocen ya la doctrina, saben también de los problemas que hay en la iglesia. Muchos han ido por hipocresía, muchos no se van solamente porque se quieren ir, sino han visto cosas que no son buenas. Lo triste es que lo hayan visto en nosotros. Pero la lección nos dice, entrega a Dios cualquier tristeza,
juicio o condena respecto de ellos y pide a Dios que reemplace estos sentimientos por el amor que solo Él puede dar. Pídele que te cubra con su carácter para que pueda desarrollar una actitud amorosa e interesante en el bienestar de ellos. Recuerda que ninguna, esto es una cita del Espíritu de Profecía, influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ministerio de Curación, página 338. ¿Qué puede traer de vuelta a tu ser querido? El amor. Así como el hijo pródigo de la parábola hizo cosas muy malas. Si tú y yo hubiéramos juzgado ese caso, cuando lo vimos allí en ese lugar comiendo la comida de los cerdos o gastando el dinero, como dice la palabra del Señor, con prostitutas y haciendo cosas tan malas, hubiéramos dicho, no hay esperanza. Pero ese joven se acordó del amor del Padre, de cómo trataba el Padre a los jornaleros que trabajaban allí, cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos que dice que el daño más grande y que no se le olvida a los jóvenes es cuando nosotros nos vamos a las casas después del sermón y comenzamos a hablar mal del pastor, de lo que dijo. Eso, dice, no se le puede olvidar, porque el sábado siguiente, cuando vamos, saludamos a ese pastor o a ese predicador como si nada hubiera pasado. Acuérdate lo que hemos estudiado en esta lección y que lo sabemos muy bien. Las palabras tienen un efecto terrible en la mente de las personas que las escuchan. Yo no conozco tu historia. No sé si tienes hijos que se han ido de la iglesia. Yo tengo, lamentablemente. Pero trato de poner en práctica lo que está aquí. Sé que me están viendo. Y cuando Satanás me tienta para perder la paciencia, y yo lo que hago es orar y quedarme callado, porque sé que detrás de esas acciones está el enemigo para romper los únicos lazos que hay que pueden traer de vuelta a mis hijos. Hay veces refunfuño solo con mi esposa, pero para desahogarme. Me da tristeza algunas cosas, pero sigo orando, pidiéndole al Señor que los cuide, que los bendiga, que los proteja y que los pueda traer. Esta pelea ya no es mía, pero mi trabajo es, mi querido hermano, como dice aquí, que ellos puedan recordar que en este hogar hay amor, que los queremos y que no importa lo que suceda, así como el Padre recibió a su hijo, que había gastado todo lo que tenía con amor y le hizo una fiesta, nosotros también estemos dispuestos para recibirlos, para amarlos. Cuando estemos en el cielo, mis queridos hermanos, los pecados que fueron borrados, las maldades que hicimos, nunca más, mis queridos hermanos, vendrán a nuestra memoria, porque el Señor nos ha lavado con su sangre. Aquí hay un pasaje muy importante que está en Zacarías capítulo 10. De paso, lee el capítulo entero. Se nos pide que leamos este capítulo, pero no hay tiempo para leerlo todo. Pero aquí nos da la respuesta para que nosotros podamos hacer en este estudio, en esta lección, la obra del Señor, no solamente con los que no son familia, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el trabajo, donde quiera que nosotros podamos estar. Este pasaje dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo uno, a cada uno, porque Dios te ama y te conoce por nombre, en una forma personal. Pídele al Señor sabiduría.
Pídele a Dios la lluvia tardía, el Espíritu del Señor. Acuérdate, solamente con el Espíritu nosotros podemos influenciar a los demás. El poder es de Dios. La gloria es de Dios. Nosotros nada podemos hacer. Nosotros mismos estamos aquí. Yo estoy aquí comentando esta lección por la misericordia y la gracia del Señor. Yo quiero ser como el Señor Jesús. Yo quiero tener paz en mi corazón. Yo quiero que Dios me use para poder ganar almas. Y no por las estrellitas que el Señor me va a dar, sino para tener el gozo de ver muchos venir a los pies del Señor Jesús. Y tú, que Dios te ayude para que realmente podamos cumplir la comisión de ir y predicar a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y también a los nuestros, a ser discípulos. Pero para eso yo también necesito ser un discípulo. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana.